Como ya ha sido algo demostrado por la historia y algo que ya he mencionado en varios de mis videos, todo tiene un lado oscuro. Y como ha demostrado la historia a través de las historias de los experimentos nazis y el Escuadrón 731, es que la ciencia también puede tener su lado oscuro. No solo siendo los dos ejemplos mencionados, demasiada gente ha sido la que se ha atrevido, en el nombre de la ciencia, la han usado de manera cruel y perversa, con el fin de adelantar años de investigación, han sido capaces de hacer daño a su propia especie. Con esto doy bienvenida al top número 8 experimentos más crueles y terroríficos de la historia. Número 8. La denominada Operación Paperclip se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota del Tercer Reich ya se presentía en el horizonte. La CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a Estados Unidos junto con sus familias a más de 700 científicos nazis, especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Para limpiar su nombre y hacer posible su entrada en Estados Unidos, fueron reescritos numerosos documentales y gran parte de la información relacionada con la operación aún está clasificada en absoluto secreto. Número 7. Además de usar ampliamente el agente naranja como defoliante durante la guerra de Vietnam, lo que produjo varias enfermedades, mutaciones genéticas en generaciones subsecuentes, el gobierno de Estados Unidos probó el peligroso producto tóxico en presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia, haciéndolos pasar por una investigación dermatológica. Los experimentos que se realizaron en 1951 y 1974 fueron encabezados por el Dr. Albert Glickman. Los presos recibían pagos por permitir la aplicación de inyecciones de dioxina, uno de los componentes del agente naranja. Entre los efectos que sufrieron los presos figuran la erupción cloracné en las mejillas, detrás de las orejas, axilas e ingle. Número 6. MK Ultra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar maneras de controlar la mente, para lo que contrató al Dr. Donald Ewen Cameron para encabezar en el marco de su proyecto 68. El doctor sometía a los pacientes de su instituto Memorial Allen en Montreal con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma irreparable. Para lograr que el proyecto siguiera siendo financiado, Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental para luego utilizar la grabación de esta escena en chantajes. Número 5. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40 y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no pensó demasiado a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos, durante lo que utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados que ni siquiera sabían que formaban parte del experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antiguas y ropas de protección. En cuanto al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición, y sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutagenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Número 4. Entre 1960 y 1971, Eugene Sanker, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, llevó a cabo un experimento consistente en exponer a 88 personas con cáncer, pobres y en su mayoría negros, a radiación en todo su cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibirían un tratamiento que les podía ayudar. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20.000 radiografías, sufriendo el resultado náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida del apetito y confusión mental. Un informe de 1972 concluyó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron a causa de la radiación. Número 3. El proyecto 4.1 fue un estudio médico realizado en los nativos de la isla Marshall, que en 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini, en el cual está inspirada la famosa serie Bob Esponja.
En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición. Después de la primera década, la cantidad de los niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. Número 2. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas, como plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge, e inyecciones posteriormente a 3 pacientes del Hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron, más de 20 años después de la inyección. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el Dr. William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital de Massachusetts bajo la financiación del Proyecto Manhattan. Número 1. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, la Fuerza Armada de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, entre ellos los siguientes. La CIA dispersó el virus de tos ferina en la bahía de Tampa usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia que dejó 12 muertos. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea, y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques a la zona afectada, llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras se ayudaban a las víctimas. Sin duda, lo visto aquí nos hace reflexionar hasta dónde ha llegado el ser humano y hasta dónde será capaz de llegar. Sin duda, una gran pregunta y una gran reflexión para el ser humano.